IOT nivel 2. Por favor, José, puedes comenzar. ¿Qué tal? ¿Se me logra escuchar? Sí, se te escucho. Ya, perfecto. Voy a presentar la diapo. ¿Se logra ver la presentación? Sí, se ve. Ya, perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es José Tres Sierra, como ya me presentaron. Soy el presidente de la Sociedad Científica de la UPC. Y agradezco mucho la invitación de CPA y CPPC Nacional. Sé que esa es la última ponencia, ya es un poco tarde, así que bueno, espero llevarla de la mejor manera y poder cerrar con broche de oro este curso tan importante, ¿no? Ok, primero, en términos generales, sé que todo el curso ha sido enfocado en cómo realizar un caso clínico exitoso, así que yo quise responder la pregunta de dónde me guío para esto. Y acá hay una declaración, la cual es la declaración CARE, que viene de las siglas de Case Reports. Esta declaración es desarrollada por expertos internacionales para mejorar la precisión, transparencia y utilidad de los reportes de caso, ¿no? Porque la pregunta es, ¿a quién ayuda mi caso clínico? O sea, como sabemos, en la pirámide de evidencia, sabemos que los reportes de caso, las series de casos se encuentran en el último nivel, pero eso no quiere decir que no sea importante. ¿Por qué? Porque esos casos clínicos van a ayudar tanto a pacientes, clínicos, investigadores, educadores. A los pacientes, ¿por qué? Porque los pacientes pueden saber de que hay diferentes opciones de tratamiento, hay diferentes opciones de operaciones para alguna patología que tengan, y van a tener una opción diferente de tratamiento. Clínicos, porque un doctor que investiga, un doctor que lee casos de reportes de caso, va a tener también en su cabeza una nueva idea que puede hacer y que durante el proceso puede elegir. Los investigadores, porque el reporte de caso es el inicio para una investigación más grande. Como sabemos, un reporte de caso es de tipo descriptivo, pero este reporte de caso te da una idea de un estudio analítico que puede hacer en un futuro. Y también para los educadores, ¿no? Ya que pueden comentar esto a sus alumnos y los alumnos también tener esa idea de investigación para el futuro. ¿Y cómo organizo preliminarmente la elaboración de la discusión? Bueno, en primer lugar, ¿qué es la discusión? ¿No? La discusión es la sección más relevante del reporte de caso. Y esto es muy importante que lo sepan, porque justo leyendo la literatura, antes de hacer la presentación, había leído que habían algunos papers en los cuales decía de que la discusión dependía del autor. Pero yo personalmente les recomiendo de que la incluyan, ya que la discusión permite que ustedes justifiquen lo inusual en sus hallazgos, ¿no? Porque al final un reporte de caso no va a ser de algo que podamos ver todos los días en la sala de un hospital, de una clínica, sino va a ser algo que nos llame la atención y también que tenga un impacto en la práctica clínica. En otras palabras, en la discusión es la parte en la cual nosotros podemos convencer a las revistas y a los editores que nuestro reporte de caso merece una publicación en ella, ¿no? Y para ello yo he hecho una serie de pasos para la elaboración de la discusión, ¿no? Son 4 pasos en sí, pero yo quise añadir un paso cero, en el cual para mí es una base para iniciar todo esto, ¿no? Empezando con el paso cero, el cual es enlistar los hallazgos más relevantes de la presentación del caso que requieran ser discutidos. Lo importante es que solamente incluyamos los más importantes, porque normalmente las revistas te piden un número máximo de palabras al momento de querer publicar tu reporte de caso, ¿no? Que va de 400 a 900 palabras. Es por ello que personalmente recomiendo un número no mayor de 5 puntos a discutir. Y ok. Y durante toda la ponencia, yo he buscado presentarles un caso hipotético para que puedan guiarse más o menos de cómo sería la discusión a redactar, ¿no? El caso hipotético es la reacción adversa inusual a un antiviral como el Remdesivir en un paciente con COVID-19 en la unidad de cuidados intensivos, en UCI. ¿Y esta reacción adversa cuál es? Del ritmo cardíaco. Ok, entonces empezamos el paso cero, el cual es, como les comenté, es enlistar los hallazgos más relevantes de la presentación del caso que requieran ser discutidos.
¿Y qué vamos a hacer? Vamos a priorizar los más relevantes con las siguientes preguntas. ¿Está directamente relacionado con el objetivo de la presentación del caso? ¿Aportará hipótesis relevantes que necesitan ser evaluadas en estudios posteriores? ¿O cómo impactará en el manejo clínico de los pacientes? Y para el caso, los temas que he elegido han sido la reacción adversa inusual, que es lo que principalmente se está describiendo, un trazado normal en el EKG, que es la manera que nosotros podemos observar la alteración en el ritmo cardíaco, una respuesta a tratamiento con fármacos convencionales, es decir, ver si es que esa alteración se puede tratar con fármacos convencionales o si necesita un tratamiento diferente, y la evaluación de cuadro clínico posterior al evento. Y también algo importante es que antes de pasar de este paso 0 al paso 1, es importante definir los términos. Es decir, ¿qué es una reacción adversa inusual al remdesivir? ¿Qué es el remdesivir? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Porque este mecanismo de acción va a ser importante para uno de los pasos que voy a explicar posteriormente, en el cual es justificar nuestro diagnóstico. Okay. Luego está el paso 1, que es comparar los hallazgos con la evidencia actual utilizando referencias recientes y relevantes. Es prácticamente en ese paso donde está todo lo más importante que es lo de mi ponencia, ya que en mi ponencia, como vieron, es discusión y referencias bibliográficas. Bueno, acá es importante decirles de que las referencias bibliográficas en un reporte de casos, una serie de casos, es diferente a cuando haces un estudio analítico, ¿no? En el estudio analítico tú buscas factores asociados, buscas relaciones en sí, y la búsqueda bibliográfica es mucho más amplia. En cambio, un reporte de casos no lo es mucho, ya que tú tienes un tema en sí y lo que vas a buscar es estudios similares que se hayan hecho previamente o tu término principal, observarlo y ver cómo se hace, ¿no? Y esto es lo que voy a explicar en un momento. Principalmente, nosotros siempre buscamos la medicina basada en evidencias y buscamos una evidencia que sea actual. Es por ello que las referencias, de preferencia, no deben ser mayores de 5 años de antigüedad. Y hay dos tipos de artículos de referencia que se pueden citar. Por ejemplo, artículos que evalúan directamente o indirectamente el hallazgo a discutir y reportes o series de casos que sean similares. Y para el caso clínico, que ya hemos hablado anteriormente, el principal hallazgo, ¿cuál es? La reacción adversa a nivel del ritmo cardíaco. Entonces, ¿qué estudios tomaríamos en cuenta? Bueno, primero, estudios que hayan reportado las reacciones adversas al presente medicamento y hayan estimado la frecuencia de esas reacciones adversas. Y, en segundo lugar, series de casos que hayan presentado los mismos o hallazgos similares a nuestro caso. ¿Y esto cómo sería? Por ejemplo, yo acá he encontrado, primero lo que les comenté, la importancia de que sea estudios de hace pocos años. Acá he usado hace los últimos 5 años, 2020-2025. Y por ejemplo, acá he encontrado un reporte de caso en el cual dice efectos adversos cardíacos remdesivir en pacientes con COVID-19. Y luego, eso es un final report en el cual también da el remdesivir como tratamiento para el COVID-19 y expresa los efectos adversos que tienen, ¿no? Acá dice, el paciente presentó alteración del ritmo cardíaco al tercer día de tratamiento. Ya, ¿esto de acá qué es? Esto de acá, como dice acá, es nuestro hallazgo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos buscar un orden en lo que hacemos. Es verdad que no hay un orden establecido, ustedes pueden definir el orden que ustedes prefieran, pero yo personalmente recomiendo que sea primero nuestro hallazgo, el resultado de un estudio descriptivo o un reporte de caso y luego el resultado del estudio analítico. En este caso, nuestro hallazgo es que la alteración se dio al tercer día de tratamiento. Entonces nos preguntamos, ¿habrá un reporte de caso similar? Tal vez este hallazgo se dio, no sé, en el cuarto día, quinto día, tal vez se dio en el primer día, y acá observamos uno, ¿no? De manera similar, en el reporte de caso hecho por Kelvin y otros, se reporta una alteración del ritmo sinusal, pero esa alteración fue al 10º día de tratamiento, no al tercer día. Y luego te habla de un estudio analítico, ¿no? Que fue realizado en China, y los estudios analíticos, como sabemos, normalmente buscan factores asociados, te dan muchos más valores, te dan comorbilidades, y es lo que vemos acá, ¿no? Por ejemplo, se reportó que aproximadamente el 10% de los pacientes que recibieron el medicamento en la UCI y con una media de 10 más o menos 2 días después de iniciar el tratamiento.
Es decir, sí hubo la reacción, pero solamente en el 10% de los pacientes. ¿Y después de cuántos días? 10 más menos 2 días. Es decir, se acerca mucho más al reporte de caso que hemos citado, a diferencia del nuestro, ¿no? Que el nuestro fue con mucho más antelación. Asimismo, se ha observado que el riesgo de desarrollar esta complicación es 3 veces mayor en pacientes que ingresan a UCI y que esa probabilidad aumenta al presentarse concomitantes, como cuáles son los factores de riesgo, que es la edad mayor a 60 años, la severidad de COVID-19, la presencia de una cardiopatía previa, que estuvieron presentes en esos pacientes. Y esto es muy importante. Incluyen el ratio, incluyan lo que ustedes ya saben que se deben incluir, ¿ok? Para que al final no haya un error en la citación de sus papers. Ahora pasamos al paso número 2, el cual es fundamentar los hallazgos fisiopatológicamente, aportando plausibilidad biológica. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros debemos fundamentar nuestro diagnóstico, fundamentar nuestros hallazgos con la presentación del caso, ¿no? Ustedes, como saben, tienen un orden el reporte de caso y previo a la discusión vamos a encontrar la presentación del caso. Y nosotros debemos ser capaces de fundamentar los hallazgos fisiopatológicamente. Además, como ven acá, debemos decir cómo el remdesivir podría provocar esa alteración, ¿no? Esto de acá es, por ejemplo, en el caso, esa reacción posiblemente sea debido a una activación de receptores de calcio, inducida por un acoplamiento de medicamento con proteínas plasmáticas, generando un mimetismo molecular que actúa como señalización y al momento de entrar en contacto con el receptor, lo activa y genera los eventos antes expuestos. Pero ustedes me dirán, ¿cómo lo voy a observar yo en una discusión real? Bueno, acá lo observamos, ¿no? Acá he citado el paper que encontré, que también es un reporte de caso, y acá observamos, ¿no? Cómo esta droga provoca la disfunción por su afinidad con el RNA mitocondrial humano. Luego, algo más importante es evaluar las limitaciones y fortalezas en el manejo del caso expuesto. ¿Y qué limitaciones podríamos tener? Bueno, por ejemplo, sabemos que hay hospitales en los cuales hay algunos exámenes que ustedes, no sé, leen en ambos, up to date, y que lamentablemente en Perú no existen o no lo tenemos o solamente en la parte privada. Y podemos comentar eso, ¿no? Las limitaciones de nuestro reporte de caso es que faltan algunos exámenes auxiliares. O lo mismo, medicamentos que en casos particulares no están disponibles por el bajo presupuesto del paciente. ¿Y qué es importante acá? Bueno, indicar el impacto que podrían haber tenido en el manejo de los pacientes, ¿no? O sea, de qué manera estas limitaciones pueden impactar en el manejo adecuado del paciente. Además, debemos indicar y justificar si es que utilizamos otro tipo de intervención frente a esta limitación. Por ejemplo, en el caso que ya hemos hablado previamente, en el cual es la alteración en el ritmo cardíaco por el remdesivir, encontramos que nuestra principal limitación fue no contar con los antiarrítmicos de elección al momento del evento. Pese a ello, la respuesta a los fármacos convencionales y a la rápida intervención del equipo de guardia fue favorable, ya que los fármacos actuarían a receptores similares a los medicamentos de elección. Es decir, hemos indicado cuál es nuestra limitación, la cual nuestra limitación fue el no contar con los antiarrítmicos de elección al momento del evento, y también hemos indicado y justificado nuestra intervención frente a esa limitación, ¿no? Que fue el uso de fármacos convencionales que sí tuvieron una respuesta y la rápida intervención del equipo de guardia. Luego, el paso número 4 y último paso es describir las implicaciones clínicas y perspectivas para el futuro. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros debemos indicar de qué manera este reporte de caso puede dirigirnos a futuras investigaciones, ya sea el diagnóstico, ya sea el manejo de casos similares. Además, debemos buscar la importancia de la realización de nuevos estudios y que de preferencia sean analíticos, ¿no? Como ya les comenté, un reporte de caso, una serie de casos, es un estudio descriptivo y nosotros debemos buscar, de preferencia, estudios analíticos, ¿no? Ir subiendo la pirámide. Y, por ejemplo, yo, ahora que he estado leyendo literatura para este caso Remdesivir,
he visto que hay muchas revisiones sistemáticas, muchas metaanálisis, y esto quiere decir de que todo comenzó con un simple reporte de caso y ha llegado a tal escala, y es lo que nosotros debemos buscar, ¿no? Debemos buscar que se haga un reporte de caso, nosotros mismos inclusive, hablando con un doctor en el hospital o alguien que conozcamos, buscar llegar y generar que desde este estudio descriptivo lleguemos a un estudio analítico. Además, las recomendaciones para el manejo de los pacientes en casos similares hasta sumar la evidencia suficiente para sustentarlo. Por ejemplo, en el caso indica que debería realizarse estudio de farmacovigilancia y evaluar mediante cohortes prospectivos o retrospectivos, los cuales son estudios analíticos, la seguridad del medicamento. Además, determinar la frecuencia e el impacto negativo de este evento en los pacientes para poder realizar recomendaciones a futuro. ¿Eso qué quiere decirnos? Nos pide que hagamos estudios analíticos, uno, para ver si el medicamento es realmente seguro, y dos, determinar qué tan frecuente es que ocurra este evento en los pacientes, ¿no? Previamente habíamos visto de que se relacionaba mucho con la cantidad de comorbilidades, el diagnóstico de diabetes, la severidad del COVID-19 que tenga, y también hemos visto de que era un poco porcentaje de pacientes, solamente un 10%. Es por ello que esos estudios analíticos van a ser muy importantes. Inclusive habíamos visto de que en el estudio peruano el hallazgo fue a los 3 días de utilizada la medicación. En cambio, en los hallazgos en los artículos que yo cité, que eran en Estados Unidos, la media era de 10 más o menos 2 días. Y la pregunta es, ¿por qué no? O sea, ¿por qué hay tanta diferencia de una semana entre un país como el nuestro y un país como Estados Unidos? Lo cual, y todas estas preguntas, todas estas hipótesis que nosotros hacemos, pueden generar estudios analíticos. Y es lo que yo quiero que ustedes entiendan, ¿no? La importancia de la discusión es eso, que nosotros empecemos a ver el reporte de caso, lo comparemos a través de referencia bibliográfica con otros reportes de caso, con estudios analíticos que se han hecho en otros países, y decir de qué manera nuestro reporte de caso, nuestra serie de caso, puede generar más estudios analíticos a futuro. Y además, indicar que ante casos similares se podría optar por antiarrítmicos similares, siempre con cautela y previa discusión del caso. ¿Por qué? Porque en el paso anterior se comentó de que a pesar de que no teníamos los antiarrítmicos esenciales, que era nuestra limitación, pudimos mostrar otros fármacos convencionales y tuvimos una respuesta adecuada. Y es por ello que sí, se puede indicar que se puede optar por antiarrítmicos similares, pero como no se tiene la evidencia como tal, ya que no se ha hecho un estudio analítico, se debe dar con cautela y con previa discusión del caso. ¿Ok? Entonces, las conclusiones. Como les comenté, yo recomiendo seguir los 5 pasos secuenciales para la elaboración de la discusión, los cuales están aquí. El listar los hallazgos más relevantes de la presentación del caso, que requieren ser discutidos. Como les he indicado, pueden ser máximo 5. Al final, ustedes van a decidir, pero yo creo que con 5 van a poder enfocar muy bien su reporte de caso. Luego, comparar los hallazgos con la evidencia actual, utilizando referencias recientes y relevantes. Por ejemplo, la búsqueda acá fue muy simple, como les comenté, la referencia bibliográfica que nosotros vamos a hacer no es tan complicada en comparación a un estudio analítico, ¿no? Yo, por ejemplo, busqué Adverse Effects, Remdesivir, y encontré todos los estudios. Encontré un montón de estudios, inclusive, puse acá un año y encontré muchos estudios, por ejemplo, este acá es del año 2024. Así que hay mucha evidencia, hay mucha comparativa que podemos hacer y que a la larga puede generar estudios analíticos como ya les he comentado previamente. Luego, el segundo caso, fundamentar los hallazgos fisiopatológicamente aportando plausibilidad biológica. Es muy importante de que nosotros hagamos un reporte de caso y seamos capaces de explicar el por qué. Porque si no se explica un por qué, es muy probable que lo que nosotros queremos estudiar no sea la verdadera causa. Por ejemplo, nosotros queremos hacer un reporte de meningitis por AINES.
lo cual sí, hay reportes de caso, pero muy pocos. Pero antes de pensar que es una meningitis por Aines, hay 80.000 probabilidades antes de eso. Así que debemos descartar todas esas y para llegar a ese diagnóstico que nosotros queremos hacer. Luego, evaluar las limitaciones y fortalezas en el manejo del caso expuesto. Eso también, como ya les había comentado, es muy importante, sobre todo porque estamos en un país con muchas limitaciones. O sea, es imposible que busquemos hacer un reporte de caso como en Estados Unidos, como en que nosotros pedimos un examen y al instante lo tenemos. Acá, en muchos hospitales del MINSA, eso es prácticamente imposible. Muchos exámenes se piden en la parte privada y hay veces de que el paciente, a pesar de que sí busca su bienestar, no es capaz económicamente de comprarlo, ¿no? Así que es importante ser sinceros con uno mismo y poner nuestras limitaciones. Y también es importante el saber cómo nosotros hemos podido combatir esas limitaciones, porque al final, si es que todo sale bien, va a ser una recomendación. Y esa recomendación se puede comprobar a través de ¿qué? A través de un estudio analítico. Ahí tenemos un paper más. Luego, describir las implicancias clínicas y perspectivas para el futuro. Como ya les había comentado, nosotros debemos buscar que nuestro reporte de caso sea capaz de generar muchas hipótesis para estudiar, tal como observamos acá. Al inicio de la discusión, hay que enfatizar los motivos que hacen al caso único y contrastar los puntos más importantes con la literatura, ¿no? Que es el paso 0 y el paso 1. Luego, mencionar cómo se realizó el diagnóstico con certeza y, si es posible, indicar cuáles fueron los diferenciales. Por ejemplo, el caso que les comenté, ¿no? El caso de meningitis. Ustedes llega un paciente con deterioro neurológico y ustedes piensan que es una meningitis, pero lo descartan. ¿Por qué? No hay leucocitosis en el examen, no hay fiebre, y de esa manera ustedes son capaces de sacar un diferencial, pero es importante que lo nombren. Luego, explicar las limitaciones y el porqué de las decisiones en el manejo. Como les comenté, es importante decir qué cosas no encontraron que normalmente se hacen en un manejo adecuado y de qué manera lo contrarrestaron. Y luego, indicar otras hipótesis a investigar de la evolución del caso y sugerencias para nuevas líneas de investigación. Y algo más importante es que al final de la redacción apliquemos la regla de la CES, el cual debe ser un mensaje claro, conciso, coherente y transmitir un mensaje nítido de lo que se busca lograr con este caso clínico. Esta es la bibliografía que usé y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Cualquier pregunta, Gracias, José. estoy dispuesto a responder. Sí, chicos. Pueden comentar por el chat, ver su micrófono directamente, o alguna reacción, alguna señal para ver que tengan algún tipo de pregunta. Vamos a esperar, a ver, tal vez unos 2 minutos, un par de minutos, a ver si hay preguntas. Hasta mientras pues, les puedo ir mandando lo que es el post-test. Casi no se mezcla y no atraviesa el... Bueno, José, gracias por la ponencia. Igualmente vamos a decir más preguntas, pero hasta mientras quisiera ver si me podrían apoyar todos con alguna reacción o prendiendo su cámara para lo que es una toma, una captura final, por favor. Entonces todos. Ya, listo. Muchas gracias. Bueno, parece que no hay preguntas. Entonces, gracias José por la ponencia, muy interesante la verdad. Eh, Esta entonces sería lo que es la última ponencia de este curso. Espero lo hayan podido disfrutar, les haya sido de valor y sobre todo agradecer lo que es a nuestro último ponente, ¿no? José, que yo creo que cerró de muy buena manera este curso. Muchas gracias por la oportunidad. Hasta luego, chicos. Hasta luego, José.
Fidela, ya puedes ir terminando la grabación.